y también de sus siervos, de sus padres espirituales, quizás no entendiendo muchas veces por qué lo hacían, pero luego Dios confirmó con su espíritu. En la obediencia se abre lo sobrenatural. Cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios y a los siervos de Dios, Dios abre los cielos. Amén. Dios cumple su palabra. Dios no se puede negar. Dios es Dios poderoso y Él habla y Él cumple. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quería ver primeramente la vida de David, que justamente se tocaba un poquito. Vamos a ir a 1 Samuel 17, que habla sobre este muchacho. No vamos a mirar la historia ni nada, pero vamos a mirar unos versos sobre capítulo 17, versículo 12. Vamos a ver cómo David llegó a estar frente a Goliat. ¿Cómo David llegó a estar frente a Goliat? Y hay un dicho que dijo un predicador muy importante que fue, creo que Moody, que dijo: sea el hombre de Dios en el lugar de Dios y en el tiempo de Dios. ¿Sí? Sea el hombre de Dios o la mujer de Dios en el lugar de Dios, en el tiempo de Dios. Se tiene que conjugar esos tres puntos importantes. Y cuando pasa esto, se abren las aguas. Ahora, muchas veces Dios no nos dice todo el secreto. Dios no nos dice todo lo que va a pasar. Dios dice, ve. Dios dice, sale. Dios dice, levántate y marcha. Y Dios no nos explica todo lo que va a hacer. Pero si nosotros caminamos en esa obediencia, marchando, Dios lo hará. Vamos a mirar a David, este hombre muy conocido, versículo 12, capítulo 17, ¿lo encontraron? Dice: David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Usted sabe la historia, ¿no? Y aquí está el secreto, hermano, de David. Porque David ya había estado en el palacio viviendo. ¿Dónde vivía David? Vivía en el palacio. Saúl lo buscó. Dice: busquen un músico que sea de buen testimonio, que sea ungido, que toque para el Señor, que toque bien. Y encontraron a David. David ya había sido ungido por Samuel. David era ungido y era músico en el palacio. Ahora mire lo que le encomienda el Padre. Vamos a mirar el versículo que sigue. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, 10 panes, estos 10 panes, llévalo pronto al campamento. A tus hermanos, estos 10 quesos de leche, llévalos al jefe de los 1000. Y mira que si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Qué hizo David? Se puso en marcha. David podía haber dicho: mira, papá, yo soy ungido por Samuel. Acordate que vino Samuel, vos mostraste a todos mis hermanos, los 7, ninguno de ellos fue ungido, pero yo fui ungido. Podría haberle dicho al padre sí o no. Como excusa de decir: ¿por qué no manda a otro criado? ¿Por qué tengo que yo llevar estos quesos y estos panes? Pero Dios sabía que detrás de esos quesos y esos panes había un gigante que voltear. Y en la obediencia a marchar de David, Dios tiró al gigante. Qué tremendo. Qué importante es obedecer aún la más mínima orden de nuestros superiores. Aunque no entendamos. Es como un soldado. ¿Qué hace? El soldado le mandan una orden y no hace preguntas. O sí, a ver, o cambió el ejército. ¿Hace preguntas? No. Se atiene a esa orden porque viene de un mando superior. Y David, otra cosa, había sido ungido por Saúl, pero aparte tocaba para el rey.
Podría haber dicho, mirá, papá, ya ahora toco para el rey Saúl. Estoy en el grupo de alabanza más importante de todo el país. Le podría haber dicho así, soy famoso, mirá mi canal de YouTube, le hubiese dicho a David, ¿no es cierto? Mirá cuántas visitas que tengo. Claro, era un músico importante David, pero seguía siendo el pastor de las ovejitas y tenía un corazón obediente. Y sobre él se depositaba la unción de Dios. Entonces, como un hombre de Dios ungido, lleno del Espíritu Santo, él no hizo ningún reclamo, sino dijo, yo voy a ser obediente. No entendía él, porque claro, era una persona capacitada, tenía dones, tenía talento y tenía unción. Pero dice, ¿qué dice? Lo leemos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas tiradas, ¿dice así? ¿Qué dice? Al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento, y cuando el ejército salía en orden de batalla, él daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel. Y usted conoce la historia, no vamos a leer esta historia toda, pero usted la conoce. ¿Cómo termina la historia? Con este jovencito obediente, ungido, derribando a un gigante. Cuando él tomó la decisión de levantarse y marchar a la orden de su padre, ya el Espíritu Santo iba llevando a ese joven. Ya iba el acompañamiento del Espíritu de Dios. Ya iba la victoria en camino. Él no sabía nada, porque si usted sigue leyendo la historia, que usted ya la sabe, él empezó a preguntar qué pasa, qué le darían al que derribaría al gigante, y él se empieza a entusiasmar y dice cómo este incircunciso ha venido a desafiar al ejército de Dios, de Jehová de los ejércitos, y él en esa actitud de fe vence al gigante. Pero vemos que la gloria de Dios cae cuando el hombre de Dios está en el momento de Dios y en el lugar de Dios. Por eso, hermano, amigo, consiervo, sigue adelante aun cuando no entiendas la orden de Dios. Sigue adelante aunque otros te critiquen. Sigue adelante aunque no estén de acuerdo, porque si tú estás escuchando la voz de Dios, esa voz de Dios te va a llevar a ese punto de lo sobrenatural. Se van a abrir los cielos delante de ti. Dios va a derribar el gigante. Dios va a hacer el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios de milagro. Y Él nos eligió, hermano, para derribar gigantes. ¡Aleluya! Ayúdanos, Señor. Y aquí tenemos otro ejemplo. Podemos ir a la vida de Abraham, que también es un hombre que marchó, se levantó, obedeció a Dios sin entender. Capítulo 12, usted conoce. Los lectores de la Biblia, ¿no es cierto? El llamamiento de Abraham, de Génesis. Dice, lo encontraron. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora no le dice dónde va a ir, qué tiene que hacer, por qué va a ir, le dice vete. Y en esa obediencia de Abraham, vamos a mirar también después luego que él llevó una mala compañía. No, él se levantó y se fue con Lot, que fue un problema. A veces las compañías son un problema. Si Dios te llama, Dios te llama. No te lleves a nadie contigo, a no ser que Dios te lo diga, porque es complicado después. Pero Dios le dijo, vete. Él se levantó y marchó. Ahora, no le preguntó a dónde. No le dijo, mira, vas a ser una nación, pero ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Qué va a hacer de mi vida? No, sino que obedeció al llamado, caminó, y Dios siempre estuvo con él. Y Dios cumplió su palabra. Y Dios abrió los cielos. Y Dios hizo grandes milagros. Qué tremendo. Qué bueno que es decir, Señor, yo quiero obedecer a tu voz y quiero marchar. ¿Cuántos quieren marchar en esta mañana? Yo quiero obedecer a tu voz y caminar. Aleluya, en esa obediencia. Ayúdame, Señor. ¿Sabe que para marchar debemos primero oír la voz de Dios y ponernos en marcha? Ponernos en funcionamiento. Es tiempo de levantarnos, hermano, hermana. Es tiempo que te levantes, que tu ministerio se desarrolle, que tu ministerio se ponga en marcha, que tu ministerio comience a ver milagros. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Y dice que Abraham, el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es decir, que se levantó y se puso a funcionar. Ahora dice, después dice, y Lot fue con él. Por eso quiero hacer este paréntesis. Si Dios te llama a ti. Amén. Dios llama individualmente. Dios es un Dios personal. Dios habla, quizá el que está al lado mío le puede hablar palabras distintas. Amén. Pero Dios te quiere hablar, tiene una palabra para ti en esta mañana, tiene una palabra para ti en esta convención, tiene una palabra específica para ti, para que tú te vayas con esa palabra, creyéndola, levantándote y marchando. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, Abraham, muchas veces, si usted mira la historia de Abraham, de David y de todos los siervos de Dios, siempre hubo mandatos a hacer una orden, siempre hubo proposición de Dios de hacer algo. Y vemos que estos hombres, hermanos, fueron obedientes a la palabra de Dios. Ahora, mire, vamos a mirar otro aspecto de la vida de Abraham. Vamos a mirar el capítulo 22, que se pone un poquito más difícil. Aquí está el obedecer para sacrificar. Usted conoce el relato, ¿no? Creo que estos días se ha leído. Capítulo 22. Cuando Dios le pide a Abraham, ¿qué le pide? Todos los días Abraham o cada tanto iba a dar un sacrificio, llevaba sacrificio, sabía lo que era, levantaba un altar, Abraham estaba acostumbrado a hacerlo, pero siempre ofrecía un corderito. ¿Qué ofrecía? ¿Qué ofrecía? Esta vez, ¿qué le pide el Señor? Su hijo. Ahora, Abraham no le puso oposición a Dios. Se levantó y marchó con su hijo. Qué tremendo. Por eso Abraham es el padre de la fe. Porque cada vez que Dios le decía, levántate y ve a hacer esto, él marchaba, aunque sea lo más terrible. Vamos a leerlo. Versículo 1 dice, aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, toma ahora tu hijo, el único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham, esa noche no sé cómo le habrá pasado. Solamente Abraham y el Señor sabe lo que habrá pasado en el corazón de un padre. Pero él nunca vemos que le puso un pero a Dios. Vemos que él dice que, ¿qué dice el verso 3? Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Qué obediencia intrínseca, qué obediencia, ¿no es cierto?, total. Y Dios nos tiene que ayudar en este tiempo, hermano, porque el Espíritu Santo va a hacer cosas diferentes quizás en tu vida. Siervo de Dios te hablo, quizás te va a hablar cosas que parecen locura. Pero si es Dios que está hablándote, no tengas temor. Ve a ese monte, sube, haz ese sacrificio, entrega eso que no puedes, porque allí va a haber una provisión, allí va a haber un milagro. En ese monte va a haber la gloria de Dios. No tengas temor. Dios quiere hacer milagro, pero tiene que encontrarte, tenemos que encontrarnos nosotros en el lugar exacto, en el lugar adecuado. Y el Espíritu Santo nos tiene que dar sabiduría en esta hora. El Espíritu Santo tiene que darnos temor de Dios y saber que es hora de milagros, es hora de lo sobrenatural, es hora de marchar, es hora de ver la gloria de Dios sobre esta tierra. Hermano, el pecado sobreabunda y abunda. ¿Y qué vamos a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a ganar culturalmente, ni socialmente, ni económicamente, no. Solamente con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, con el fuego de Dios. Y ese fuego está en ti. Repítelo, ese fuego está en mí, dilo, fuerte. Ese fuego de Dios está en mí. Tienes que obedecer a la voz del Espíritu Santo. Por eso es tan importante estar conectado, como decía el pastor, con el Espíritu Santo.
Estar allí en esa expectativa santa, en esa obediencia. Y aunque no entienda lo que pase, Abraham habrá luchado seguramente humanamente. Quizás ni siquiera lo habrá consultado con Sara. ¿Qué le parece a usted? No creo. Sara salió y dice, ¿dónde van tan temprano? ¿Qué pasa? No, vamos a hacer el sacrificio y venimos. ¿Le habrá dicho a Sara? Yo creo que no. Si no hubiese hecho un escándalo. No quiere decir que las mujeres son espantosas. Perdón las damas. Pero no le dijo nada. Porque no iba a entender, menos iba a entender todavía. Hombre de Dios, te digo, a veces hay cosas que tienes que creerle a Dios y hacerla y dar el paso. Tú eres el sacerdote del hogar, tú eres el sacerdote de la iglesia. Escucha a Dios. Escuchamos a la esposa, por supuesto. Nuestra primera consejera es nuestra esposa, mujer sabia. Pero a veces Dios dice cosas que aún ni nuestra esposa está de acuerdo. Tremendo es esto. Hay que dar pasos de fe. Hay que caminar en fe. Y Abraham, esa mañana, tomó la leña, tomó el fuego, tomó los ciervos, tomó a su hijo y salió. Como contaba el pastor Eduardo este mensaje, ¿no? No quiero añadir. Pero la obediencia, el caminar en obediencia, la obediencia para el sacrificio. A veces somos, lindo cuando dice el pastor, mirá, tenés que dirigir la alabanza. Ahí sí somos obedientes, ¿no? Ay, qué lindo, el pastor me dijo que voy a elegir la alabanza, así que prepárense y aquí subimos. Pero dice el pastor, mirá, tenés que limpiar los baños. Amén. Hola. Tenés que evangelizar. Hoy no vino nadie, anda solo. Siempre es bueno de ir de dos en dos, ¿no es cierto? Lo que nos enseñaron. Ay, no, pastor, pero hay mucho sol, mucho calor, mucho frío, llueve, en La Coruña llueve. Si fuera porque llueve, nunca saldríamos. Ahora, qué importante es la obediencia a Dios, ya digo, y a los siervos de Dios. No cuestionar, hoy en día se cuestiona todo. Hoy en día se pone pero para todo. Por eso Dios no puede hacer milagros, porque aún los siervos de Dios le andan altercando a Dios. Como aquel José que quería, no, padre, te estás equivocando, esta mano es, sí, yo sé bien lo que hago porque estaré ciego, pero mi espíritu está conectado con el cielo, así que este va a servir a este, y se terminó. Dios no se equivoca. Dios hace las cosas como Él tiene determinado hacerlas. Y el fuego va a caer cuando cuando nosotros la hagamos como Él lo dice. No como a mí me gusta, no como yo quiero. Se hablaba estos días de los sentimientos. A veces hay cristianos que se mueven por sentimientos y terminan frustrados, caídos. ¿Por qué? Porque Dios sí que toca nuestros sentimientos, pero Dios es espíritu. Y tenemos que estar espiritualmente conectados con Él. Tus sentimientos te pueden engañar y te pueden llevar a la ruina. Pero el Espíritu Santo te va a llevar siempre de victoria en victoria. Te va a dar victoria, va a abrir los cielos, va a derribar los gigantes, va a tirar las murallas, va a ver la gloria de Dios cuando tú le creas a Dios. ¡Aleluya! Apláudele fuerte al Espíritu Santo, porque Él quiere hablarte en estos días. Él quiere ministrarte. ¡Aleluya! Lo importante es obedecer al Espíritu. Ayúdanos, Señor. Y aquí este hombre fue, y usted conoce la historia. Yo no me voy a detener en las historias. Las conocemos, ¿no es cierto? Cuando él iba a clavar a su hijo, el ángel le tomó la mano y dice, detente, yo conozco tu corazón, yo conozco tu alma, yo conozco tu pensamiento, que superaste la barrera de tu sentimiento. No te dejaste llevar por tu sentido, sino que obedeciste a mi voz. Por tanto, yo te haré padre de naciones y te haré padre de la fe. ¿Por qué? Porque él no se guió por lo que sentía o por lo que quería o por lo que le gustaba. Se guió por la voz del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y eso lo llevó a la victoria. Eso es lo que te va a llevar a la victoria. La obediencia al Espíritu Santo. Muchos están paralizados porque escuchan al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? No le gusta lo que el Espíritu le dice. El Espíritu le dice, tenés que perdonar. No me gusta. Tenés que humillarte. No me gusta. Tenés que quebrantarme. Quebrantarte no me gusta. Queremos todo lo lindo, toda la gloria, todo lo hermoso. Pero viene la gloria detrás del quebrantamiento. Viene la gloria detrás del perdón. Viene la gloria detrás de la humillación, de la humildad.
Viene la gloria de Dios. Dios no se puede negar cuando ve un corazón quebrantado, cuando ve un corazón tierno, cuando ve un corazón hundido allí en la presencia de Dios. Dios se manifiesta, hermano. Él no puede negarse, Él no puede contenerse. Él derrama su gloria, Él tira a los gigantes, Él derriba las murallas. ¿Por qué? Porque hay un alma que le obedece y que le cree. Qué precioso, hermano, es creerle a Dios. Qué hermoso escuchar la voz de Dios. Yo te animo en esta hora para que marches en obediencia al Espíritu Santo. Aquí marchó Abraham al monte del sacrificio. No le fue fácil, pero fue una gran victoria. Y después había allí un animal enredado entre los arbustos y dice: Jehová se proveerá en el monte. No tengas temor, hermano. Si tú le crees a Dios, siervo de Dios, no tengas temor, porque lo más grande viene para tu vida. Lo más grande viene para tu ministerio. Siervo de Dios, te animo, levanta tu mano. Lo más grande viene, se abren puertas, se suelta la bendición, empiezan los milagros, se sanan los enfermos, se levantan los muertos, se cae la muralla. Viene la gloria de Dios, porque es un tiempo de manifestación. Así como se está manifestando el pecado, así se quiere manifestar Dios y aún mayor. Sí, hermano. Es un tiempo que la iglesia se tiene que manifestar al mundo, pero no con cultura o con grandes cosas humanas, sino solamente con el poder de Dios. Como hablaba el pastor Josué ayer. No tengo oro ni plata. ¿Qué tengo? El poder de Dios. No tengo recursos, pero tengo algo más poderoso que un recurso. Tengo la gloria de Dios en mi vida. Tengo el Espíritu Santo. Tengo al que creó toda esta tierra. Y eso nos da poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen ese poder? Levanten su mano, tengan levantada. Yo tengo ese poder, esa gloria de Dios sobre mi vida. Y yo voy a ver cosas sobrenaturales. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¡Aleluya! 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 Gloria al nombre de Jesús. Podemos mirar la vida de tantos hombres, hermano. Podemos mirar la vida de José en el capítulo 37. Esto me apasiona, lo he leído muchas veces, lo he compartido. José era aborrecido por sus hermanos. ¿Sí? ¿Pero qué hizo? Capítulo 37, el versículo 11, para no tomar mucho tiempo. Versículo 11, ¿lo encontraron? Y sus hermanos le tenían envidia más, su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Imagínense, lo odiaban. Dice que después que contó su sueño le aborrecían aún más. ¿Qué podía haber dicho José? No hay otro para ir. No hay un discípulo nuevo que entró hace una semana. No hay otro, un hijo de un pastor, alguien vecino, qué sé yo. No hay nadie. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Podría haber dicho José? Si tú sabes que me aborrecen. Pero él se levantó y marchó. Dice: heme aquí, Padre. El poder de oír y de obedecer. Usted dice: pero qué mal, pastor, mire, lo maltrataron, lo tiraron a un pozo, lo vendieron. Sí, porque ese era el plan de Dios. Por eso que no cuestionemos el plan de Dios. Contaba el pastor, ¿cómo llegó Pablo a Roma? Se tomó el vuelo en clase primera, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? Yo te voy a llevar a Roma, pero ¿sabés cómo te voy a llevar? Mejor no le explicó cómo lo iba a llevar. Dios no te puede explicar todo el proceso. No necesita explicártelo. Ni te lo va a explicar. Dios te manda. Y no va a ser de la manera que tú digas. ¿No? Como Naamán decía: yo pensé que el profeta saldría y pondría sus manos y vendría y me sanaría. Pero ¿cómo me va a mandar al río Jordán a bañarme? Lo trató de mugriento un poco, ¿no? Anda a bañarte, le dijo. Todo el orgullo que tenía. Menos mal que tenía unos criados sabios, ¿no? Pero padre, si te está pidiendo que te bañes.
Y ahí estaba el milagro, en la obediencia a su palabra. Cuando marchamos, cuando nos ponemos en movimiento, está la bendición. Jóvenes, les digo a ustedes, a todos los jovencitos, sean obedientes. Confróntense al mundo que vive en rebeldía. Hoy hay una generación rebelde que confronta a los padres. Yo les digo, todavía en la obediencia están los milagros. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está lo sobrenatural. Y ahí tenemos a José. ¿Qué dice? El versículo 13 dice, y él respondió, heme aquí. Y usted conoce la historia, no lo encontró, se ha venido de ahí. Pero ¿qué hizo José? Mire el corazón obediente que tenía. Lo buscó. Él quería obedecer la voz de su padre. Y un hombre le dijo, mirá, yo escuché que se fueron para allá, y se fue para allá. ¿Sabía que lo iban a maltratar? Sabía. ¿Sabía que algo malo le podría pasar? Sabía. Pero venció sus sentimientos. No te engañe tu corazón, hermano, hermana. Créele a la palabra de Dios solamente, porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce mi corazón. Ahora, yo debo creerle a la palabra de Dios. Ay, no, pero voy a creerle a este profeta, a este apóstol. Mira qué milagros que hace, mira cuánta gente tiene. Que tenga los 1.500, los que quiera, millones, ¿qué me importa a mí? Yo quiero creer a la palabra de Dios. Porque esa es palabra de hombre. Yo quiero creerle a Dios. Sí que debo creer a sus profetas cuando hablen palabra conforme a la palabra de Dios. Porque hay que tener cuidado con las profecías que recibimos, ¿no? Porque todo profeta ahora anda entregando llaves. Llaves de auto, llaves de casa, ¿no? Distinto a lo que predicaba el pastor hoy de la llave de la ciudad, ¿no? Eso es el poder, autoridad de la ciudad. Pero ayúdanos con las profecías. Debemos creerle a la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. La palabra de Dios. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, hermano, tiene que ocurrir milagros. Tiene que haber provisión. Tiene que haber vida salvada. Tiene que haber cuerpos sanados. Tiene que haber atormentados liberados. Sí, Señor. Porque es la palabra de Dios. Porque es viva. Porque es eficaz. Porque es poderosa. Porque es palabra de Dios. No es palabra de hombre. Y en este estado llegó José hasta llegar a Egipto. Y el camino de Egipto tampoco fue fácil. Porque José dice, Dios le dio sueños y él creyó los sueños. ¿Cuántos sueños tuvo José? ¿No es cierto? Pero de repente llegó ahí, lo acusaron, la mujer lo perseguía, fue a la cárcel. En la cárcel se olvidaron de él. ¿Cuántas cosas pasó? Pero él no se guió por sus sentimientos, porque él sabía que Dios tenía una palabra sobre su vida. Dios le había hablado y Dios iba a cumplir. Y de un día para otro José fue levantado. José fue levantado. José empezó a ver lo sobrenatural. José empezó a ver el cumplimiento de la obra de Dios. Desde que se levantó y marchó para llevar esas cosas a sus hermanos, obedeciendo la voz de su padre. Nunca más vio a su hermano, a su padre hasta después. Pero esa obediencia le adjudicó a él el ser emperador de Egipto. Tremendo. Vamos a mirar a José en otro aspecto, capítulo 45. Ya vamos avanzando. Gloria a Dios. Versículo 1. Mire, cuando obedeces la voz del Espíritu Santo, no te va a costar perdonar. Cuando obedeces la voz del Espíritu Santo, ya no vas a contenerte. Vas a tener que perdonar. José había llegado a lo que Dios le había mandado. José había conquistado el reino de Egipto. José había llegado a cumplir, hermano, todo el sueño. Pero faltaba una parte que era darse a conocer a sus hermanos.
¿Y qué dice el capítulo 45? Dice, no podía ya José contenerse delante de ellos, de todos los que estaban al lado y suyo. Dice, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y se quedó, dice, nadie quedó con él al darse a conocer a sus hermanos. Seguramente el Espíritu Santo le había estado hablando toda la noche a José. Todo muy lindo, José. Sos el emperador, tenés poder, tenés esto, tenés mujer, tenés hijo, tenés esto, pero te falta una cosa. Perdonar a tus hermanos. Todo muy lindo. Yo no te voy a quitar autoridad, no te voy a sacar de acá, del palacio. No, no, no. Pero sí tenés que levantarte y perdonar a tu hermano. Ve que el obedecer al Espíritu Santo nos lleva a la victoria. El obedecer al Espíritu Santo abre los cielos. El obedecer al Espíritu Santo crea milagros. Y dice que no podía contenerse. Y dice el versículo 2, me acompañan. Entonces le dijo, se dio a llorar a gritos oyendo los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Y aquí le cuenta, hermano, mire, vamos a leerlo esto porque es muy importante, el proceso. José entendió el proceso después. Dios luego te va a explicar el proceso. Y si Dios te lo explica acá, te lo va a explicar en el cielo. Pero después vas a entender el proceso. Ahora no entiendes, ahora no sabes, pero no te preocupes. El Espíritu Santo te hará entender. Dice, yo te haré entender, te enseñaré el camino. El Espíritu Santo es fiel. Y dice, vamos a leer un poquito más. Verso 5 dice, no entrasticáis ni os pese a haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió. Dice, no me enviaron ustedes. Me envió Dios. Delante de vosotros, verso 7, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa. Qué precioso, hermano. Esto me quebranta el corazón. Porque este hombre entendió el plan de Dios, pero primero obedeció y marchó. Por eso, en este tiempo tenemos que obedecer y levantarnos, hermano. Dios te ha hablado palabras, ¿cierto? Esta convención, ¿cuánto le ha hablado palabras gloriosas, específicas? Levante su mano, si Dios le ha hablado, bueno, póngalas por obra, hermano. No se quede en una palabra bonita. Las palabras de Dios son para cumplirlas, son para ejecutarlas, porque ahí se va a soltar la bendición. Ahí va a venir el milagro. Y yo no tengo mucho más tiempo que tomar, pero quiero leer un relato muy conocido en el 2 de Samuel, que habla sobre David. 2 de Samuel, capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 23. David derrota a los filisteos, ¿no es cierto? Y dice el versículo 23, para hacerlo un poquito más corto, dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos. Dios da estrategias, hermano. Las estrategias de Dios cambian, no son siempre iguales y no son para todas las mismas. Por eso le digo, Dios es un Dios personal. Dios quiere hablarte personalmente. Dios tiene algo para ti. Amén. Y Dios quiere hacer algo con tu vida. Y aquí le dice, rodéalos. Y el verso 23 dice, no subas sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Las balsameras son árboles justamente balsámicos. Nos habla eso de la unción. La unción es un bálsamo. La unción es todo, hermano, para nosotros. Si no está la unción, no hay nada. Tú eres un ungido. Hay muchos ungidos sin unción. Primero. ¿No? Podemos ser ungidos, pero perder la unción. Ojo. Tenemos que cuidar la unción. Hola.
Tenemos que cuidar el aceite. ¿Se acuerda de la parábola de las vírgenes? ¿Qué dice? Que 5 fueron prudentes. Entonces, cuida tu unción. Cuida tu comunión con Dios. Cuida tu relación con tu prójimo, con tu hermano, con tu hermana. Cuida tu lengua, cuida tu corazón, cuida tus ojos. Porque de eso depende la unción. Y aquí David era un hombre ungido que cuidó esa unción y anduvo en la unción de Dios. Y él consultaba a Jehová y Jehová le respondía. Le daba estrategia. Por eso que nunca perdió una batalla, David. La única batalla que perdió fue la moral. Por haberse quedado y no haber ido a la guerra. ¿Sí o no? Estaba en un lugar donde no tenía que estar. ¿Me está escuchando? Ahora dice el versículo 24, por eso hay que estar atento a oír la voz de Dios. No te distraigas con este mundo, con las cosas de esta tierra. No te distraigas con tantas cosas que hay. Hoy es la era del entretenimiento, ¿no es cierto? Hay juegos por doquier, hay películas y series por donde sea. ¿Cuántas plataformas hay? No hay una, hay cientos. Hoy en día la iglesia está entretenida a veces en eso. Y no digo que es malo ver una película, ojo, no vamos a irnos a los extremos. Pero tenés que estar atento para oír las balsameras. La unción te va a llamar. La unción se va a mover y te va a hacer entender cómo ganar esa batalla. Te vas a ver inmerso en muchas batallas, querido hermano, obrero, siervo de Dios, colaborador, líder, pastor. Pero tienes que estar atento porque Dios te habló, rodéalo, pero tenés que seguir oyendo la voz. ¿Qué dice? Rodéalos. Y el 24 dice, y cuando oigas ruido como de marcha, ¿dice así o no? Por las copas de la balsamera. La unción, hermano, te va a mover a derrotar a los enemigos. La unción se va a mover y vas a sentir esa marcha en tu corazón. No te vas a poder aguantar. Vas a tener que salir y rodear al enemigo y vencer al enemigo. Porque la unción te va a mover. El Espíritu Santo no te va a dejar. Y dice, cuando oigas el ruido de marcha por las copas de la balsamera, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti y hará herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Dice, David había dicho, no, pero Señor, si yo sabés la batalla que tengo yo ganada, ¿le podría haber dicho David al Señor? ¿Sí o no? Yo derroté a Goliat, yo derroté a un montón de gente. ¿Qué me va a venir con balsameras? Parece una estrategia muy ilógica. ¿O no? A veces la estrategia de Dios, hermano, Dios rompe la lógica. Dios rompe lo humano para que lo sobrenatural, lo del cielo, actúe. Porque Dios confunde a Satanás. Dios confunde los planes del enemigo. Dios confunde las obras de la carne. Pero para eso tenemos que oír muy claro la voz de Dios. Y movernos en esa obediencia. Y marchar. Y ahí estuvo la victoria. Miren lo que dice el 25. Y David lo hizo así, conforme Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Lo destruyó, lo hizo pedazo. ¿Por qué? Porque siguió la estrategia de Dios. ¿Cuánto quieren decirle en esta mañana? Señor, yo quiero seguir oyendo tu voz. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere que oremos? Perdóname si no he oído tu voz, Señor. Muchas veces he actuado de manera incorrecta quizás. Muchas veces he actuado apresuradamente por consejos. Quizás no eran malos los consejos, pero eran consejos humanos. Cuando hay una situación parece que todos son consejeros, ¿no es cierto? Pero el mejor consejero es el Espíritu Santo. Aleluya. El que te va a llevar a victoria, hermano. Hermana, y aunque no entiendas lo que viva, siervo de Dios, que no entiendas, no hagas preguntas. Tú escucha la voz, la hermosa voz del Espíritu Santo. Escúchala cada mañana y camina en pos de esa voz. Porque esa voz te va a llevar a la victoria. Esa voz va a confundir al mismo infierno, como dijo el rey. ¿Cómo puede ser? Hay uno de ustedes que me está llevando los informes al enemigo. Y le dicen los consejeros del rey, no, ellos tienen a Eliseo.
Eliseo escucha a Dios y le dice todo lo que vas a hacer. No hace falta, hermano, lo humano. No hace falta el ingenio humano. No, para Dios no, porque Dios es sobrenatural. Y Dios te va a dar la justa. Dios te va a guiar. Dios te va a hablar. No temas. Y aunque estés solo en tu decisión, ahí va a estar la mano de Dios si es palabra de Dios. Ahí va a estar la respuesta. Tú ponte en marcha. Tú camina obedeciendo la voz de Dios. Cada día, cada mañana, quebrado, humillado, postrado. Y aun cuando es para perdonar, si Dios te dice, tenés que humillarte ante tal persona, no importa, tú humíllate. Tú pide perdón. Tú sana tu corazón. ¿Cómo hizo David cuando encontró a Saúl en la cueva? Lo tenía para matarlo y dice, ay, Dios me libre de tocar al ungido. Le perdonó la vida. ¿Por qué? Porque oía la voz del Espíritu Santo, hermano. No oía la voz de su carne. En su carne lo hubiese clavado 10 veces. Pero en la voz del Espíritu Santo, no toques a mis siervos. Y él se estremeció, dice. Después de que cortó la túnica del manto. Se estremeció porque dijo, ¿qué he hecho? No puedo tocar a este hombre. No, no me corresponde a mí. Yo tengo que perdonarle la vida. Porque David escuchaba la voz del Espíritu. En esta mañana tú puedes escuchar la voz del Espíritu. Ese Espíritu mismo que estaba en David está en ti, hermano. Ayúdame, Señor, a obedecer tu voz. Ayúdame, Espíritu Santo. Perdóname si te fallé. Perdóname si te desobedecí. Perdóname si te ignoré, Señor. Perdóname, Señor. Lo hice en mi carnalidad, en mi humanidad. Pero yo prometo obedecer tu voz cada mañana, Señor. Prometo marchar en obediencia al oír las balsameras, la unción de Dios, el bálsamo de Dios que vendrá cada mañana. El Espíritu Santo que vendrá a acariciar tu alma. Que vendrá a decirte, hijo mío, no entiendes la situación, pero no importa, sigue adelante. Hijo mío, tú no entiendes este plan, pero yo lo he provocado. No entiende los pasos que va a dar, pero sigue obedeciendo, hijo mío. Porque hay algo sobrenatural que se está abriendo. Hay milagros, hay provisión, hay bendición, hay gigantes que van a caer. Hay almas para salvar, hay multitudes. Yo veo en cada siervo de Dios, hermano, multitudes. Yo veo en cada siervo y sierva de Dios en esta mañana, multitudes detrás de ellos. Miles y miles de personas que estarán buscando una palabra en ti. Aleluya, lo veo en el nombre de Jesús. Adora al Señor. Oh Espíritu Santo, gracias te damos por tu amor, tu ternura, tu misericordia. Señor, pero queremos seguir obedeciendo tu voz. Si esta familia del Movimiento Cristiano y Misionero está en pie, es porque fueron hombres valientes que escucharon tu voz. Y muchos se reían y decían, esto es tan chiflado, esto es tan loco. Pero perseveraron, continuaron, siguieron. Y hoy hay una familia tremenda, una aleluya. Oh, cumplieron la misión. Vieron la gloria de Dios. Vieron los obreros, los discípulos, las obras en Argentina y en todo lugar hasta que llegamos aquí. Y aquí será de la misma manera. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos para España, lo creemos para Italia, para Francia, para Portugal y para todas las naciones que Dios abra puertas. Bendecimos esta tierra de Europa y decimos, Dios es un Dios de milagro y lo hará otra vez, lo hará otra vez. Dios lo hace otra vez. ¿Cuántos creen? Dios lo hace, Dios lo hace. Solamente escucha la voz del Espíritu Santo.